Hola, soy Marina, y siempre he tenido miedo de hablar. Desde pequeña, ser el centro de atención me aterraba. Las personas, las miradas, esperando que dijera algo. Yo prefería el silencio. Muy diferente de mi hermana. Al principio, parecía algo seguro, pero con el tiempo, me trajo problemas. En el colegio, era invisible. Sentada en la esquina, siempre sola. Si nadie hablaba conmigo, mejor. Pero, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que ese silencio no me protegía. De hecho, me estaba alejando de todo y de todos. Hasta que un día, algo sucedió que cambió mi vida. En mi clase había una chica llamada Laura. Siempre fue la más extrovertida, la chica que todos conocían. Parecía tener todo bajo control, rodeada de amigos y risas. Pero esas risas, muchas veces eran a mi costa. Cada vez que pasaba por su lado, tenía una broma preparada. Mira quién está aquí, la reina del silencio. Decía, y las otras chicas se reían con ella. Yo bajaba la cabeza y seguía mi camino, fingiendo que no las oía, pero por dentro, cada palabra me dolía. Hacían parecer que no hablar era un defecto. Y comencé a creer que tal vez lo era. Quizás no tenía nada importante que decir. El silencio parecía más fácil que arriesgarme a ser ridiculizada. Observando a ese grupo, me di cuenta de algo sobre Laura. Había una tristeza en sus ojos que nadie notaba. Parecía que usaba esas bromas para esconder algo en su interior, algo que no quería que los demás vieran. Pero mi problema para hablar empezó a afectar mi vida de maneras que no esperaba. Estaba tan concentrada en no llamar la atención que ni siquiera podía concentrarme en las clases. Siempre tenía miedo de que el profesor me preguntara algo. Y, cuando necesitaba ayuda, no podía levantar la mano. Me sentía invisible, no solo para mis compañeros, sino también para los profesores. Cada vez que alguien levantaba la mano y respondía con confianza, yo me encogía aún más. Veía cómo todos avanzaban, mientras yo me quedaba atrás, atrapada por el miedo a exponerme. Sabía que necesitaba cambiar, pero no sabía cómo. Era como si me hubiera metido en un personaje y no pudiera salir de él. El silencio se había convertido en una prisión. Hablar se había vuelto algo tan raro que parecía que todos esperaban la oportunidad para juzgarme o reírse de mí. Estaba abrumada por todo. Las burlas de Laura, el miedo a hablar, el peso del silencio. Recibir un mensaje de mi hermana Clara en ese momento fue un alivio, así que decidí llamarla. Clara siempre había sabido cómo escucharme. O al menos, eso pensaba. En cuanto respondió, empezó a preguntarme cómo estaba, y me sentía aún más sofocada. Las palabras no salían, el nudo en mi garganta se apretaba. Clara, siempre tan segura y extrovertida, intentó calmarme, diciéndome que podía hablar con ella. Marina, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Entiendo cómo te sientes, me dijo. Esa frase me irritó de una manera que no esperaba. ¿Cómo podía entenderme? Siempre fue buena con las palabras, siempre supo expresarse, nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba. El sentimiento de no ser comprendida me invadió, y sin pensarlo, le solté, no entiendes nada. Tú nunca has pasado por esto. No sabes lo que es. Su voz se calmó, pero pude sentir su decepción. Marina, solo intento ayudarte, dijo. Pero yo ya había decidido cerrarme. No necesito tu ayuda. Grité, antes de colgar el teléfono. Justo después, me arrepentí. Pero, en ese momento, el peso del miedo y la rabia era mayor que mi deseo de hablar con ella. Después de la discusión con Clara, fui al colegio al día siguiente sintiéndome aún más perdida. El profesor pidió que discutiéramos ideas para un nuevo proyecto, discursos en grupo sobre temas sociales. Mi mente estaba a 1000 por hora. Tenía tantas cosas que decir. Las palabras estaban en mi cabeza, atrapadas, pero no podía sacarlas. Mi grupo comenzó a debatir y, por un momento, sentí que tal vez podría intentar hablar. Intenté abrir la boca,
pero las palabras no salían. Mi corazón se aceleró, y antes de darme cuenta, todos en el grupo me estaban mirando, esperando que dijera algo. El silencio era sofocante. Finalmente, hablé, pero lo único que conseguí decir fue, perdón, da igual. Todos seguían mirándome, y sentí el peso de cada mirada. Me disculpé de nuevo y me encerré en mi silencio de siempre. Parecía que el nudo en mi garganta se había apretado aún más. Después de todo eso, lo que más me molestaba no era lo que pasó en el colegio, sino lo que le dije a Clara. Sabía que estaba intentando ayudarme, pero en ese momento, solo conseguí alejarla. Pasé días pensando en ello, hasta que decidí llamarla. Necesitaba disculparme. Clara contestó con la misma voz tranquila de siempre, pero esta vez, yo estaba preparada para hablar. Clara, lo siento, no debería haberte hablado así. Sé que solo intentabas ayudarme. Clara suspiró suavemente al otro lado de la línea. Lo sé, Marina. Lo entiendo. Créeme, a veces, cuando tenemos miedo, alejamos a las personas que más nos quieren. Respiré hondo, intentando no llorar. Es solo que, no sé cómo lidiar con esto. Me siento tan atrapada. Cada vez que intento hablar, es como si algo me lo impidiera. Mi voz temblaba, pero continué. Y odio sentir que estoy fallando. No soy como tú. Tú siempre sabes qué decir. Clara guardó silencio por un momento, y luego habló en un tono calmado, pero firme. Marina, yo también tengo mis miedos. No porque parezca segura de mí misma significa que no tenga inseguridades. Sé que puede parecer que siempre tengo las respuestas, pero no es cierto. Sabes, cuando empecé la universidad, me sentía completamente fuera de lugar. Todo era nuevo, y tenía tanto miedo de equivocarme que, durante semanas, evité hablar en clase. Me aislaba, como tú. Un día, continuó, el profesor me pidió que hablara delante de toda la clase, y me congelé. Literalmente, no pude decir nada. Fue horrible, pero, ¿sabes qué me di cuenta después? Tal vez mi orgullo estaba hablando más fuerte. Querer parecer siempre brillante y perfecta me impedía ser yo misma. Quería tanto que los demás me vieran como alguien impecable que acabé saboteándome. Y entonces, después de esa experiencia, me di cuenta de que si me permitía ser más natural, como todo el mundo, cometiendo errores, riéndome de ellos y aprendiendo de ellos, podría vivir de una manera mucho más ligera. Entendí que no necesitaba decir las palabras más perfectas para conectar con las personas o para hablar de cualquier tema. Cuando me permití ser vulnerable, hablar aunque tuviera miedo, mi vida empezó a fluir de una forma mucho más tranquila. Sonreí al escucharla. No sabía que habías pasado por eso. Clara rió suavemente. Sí, yo también tengo mis momentos. Y está bien, hermana. Lo importante es que tienes personas que se preocupan por ti. No tienes que cargar con todo tú sola. Si quieres hablar, incluso sobre lo que te asusta, estoy aquí. Siempre estaré. Esas palabras me tocaron profundamente. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esto. Podía contar con Clara, y tal vez, poco a poco, encontrar mi propio valor. Unos días después, el profesor anunció la división de los temas, y mi grupo tendría que hablar sobre el acoso escolar. Sabía perfectamente lo que era ser víctima de ese tipo de acoso silencioso, el que te hace sentir invisible. Pero el problema era que teníamos que presentar el trabajo delante de la clase. La idea de hablar en público me aterrorizaba. Mi miedo a hablar era tan grande que no sabía si sería capaz de hacerlo. Esa noche, intenté escribir lo que quería decir para el proyecto, pero las palabras no salían. El miedo me bloqueaba, y comencé a preguntarme si no sería mejor quedarme en silencio una vez más. Entonces pensé en la conversación con Clara. Tal vez esta era mi oportunidad. Tal vez, esta vez, podría romper el ciclo. Al día siguiente, Laura me encontró en el patio. He oído que vas a hablar sobre el acoso escolar, interesante. Pero tal vez sea mejor que te quedes callada, ¿no? A algunas personas no les gusta que los demás hablen demasiado.
Era como si supiera exactamente cómo golpearme. Por un momento, pensé en rendirme. El silencio parecía mucho más fácil. Pero algo dentro de mí cambió. Sabía que quedarme callada de nuevo no me iba a ayudar. Sabía que si seguía escondiéndome, nunca me liberaría del miedo. Decidí que, esta vez, iba a hablar. No por Laura, sino por mí misma. El día de la presentación llegó, y mi corazón parecía que iba a explotar. Mis manos temblaban, todo mi cuerpo quería salir corriendo de esa sala. Pero respiré hondo y comencé: el acoso escolar no son solo bromas o burlas entre amigos. Duele. Te hace sentir que nunca serás lo suficientemente bueno, que estás solo. Esa sensación de aislamiento social, duele. Lo sé porque lo he vivido. A medida que hablaba, algo dentro de mí empezó a cambiar. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo comenzó a desaparecer. Y por primera vez, sentí que las personas realmente me escuchaban. No porque estuvieran curiosas o esperando que cometiera un error, sino porque estaba diciendo la verdad. Incluso Laura me miraba de otra manera. Después de la presentación, un chico tímido, al que apenas conocía, se acercó a mí. Dudó un momento, pero dijo: Marina, solo quería darte las gracias. Lo que dijiste hoy fue muy valiente. Yo también pasé por eso, pero nunca tuve el valor de hablar. Esas palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que, al hablar, no solo me estaba ayudando a mí misma. Estaba dando voz a quienes también estaban atrapados en el silencio. Unos días después, vi a Laura de nuevo, haciendo una broma con un compañero. Era una de esas bromas que, antes, habría ignorado, pero esta vez, me di cuenta de que el chico no se estaba riendo. Me acerqué y le dije: Laura, eso no tuvo gracia. Ella me miró, sorprendida, pero luego sonrió y dijo: oh, lo siento. Creo que me pasé. Hablemos de otra cosa. Laura también estaba cambiando, poco a poco. Me di cuenta de que, al igual que yo, ella tenía sus propios miedos. Sus bromas eran una forma de esconderse. Pero ahora, entendía que la verdadera valentía no estaba en esconderse detrás de las palabras, sino en usarlas para ayudar a los demás. Para hacer amigos. Para aprender sobre la vida. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Todavía sentía miedo a veces, pero ahora sabía que mi voz tenía valor. Personas que no conocía empezaron a saludarme en el patio. Hice nuevos amigos. Y cada vez que elijo hablar, me libero un poco más del peso del silencio. He aprendido que la valentía de hablar no se trata solo de defenderte. Se trata de ayudar a los demás a entender el poder de sus palabras. Entendí la fuerza de nuestra voz, de nuestra opinión, y saber cómo usar esa fuerza para bien es muy gratificante. Me llamo Marina. Y hoy, elijo hablar. Elijo ser escuchada. Si te ha gustado mi historia, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita para saber cuándo llegará otra historia. Hasta luego.